La primera vez que el inspector Ramiro Echevarría entró en la carnicería de don Ceferino Maldonado fue un martes por la tarde. Bajo un sol de marzo que convertía las calles de tierra del barrio La Cantera en polvo amarillento. Tenía 47 años entonces, 22 de ellos en la Brigada de Investigaciones Criminales de San Luis, y había visto suficientes cuerpos como para creer que nada podría sorprenderlo ya. La puerta de vidrio empañado empujaba con dificultad, y una campanilla oxidada anunció su entrada con un tintineo débil. El olor lo golpeó inmediatamente. Sangre fresca, serrín húmedo, y algo más que no supo identificar en ese momento. Un aroma dulzón que parecía flotar por debajo de los otros olores, como un susurro olfativo que la mente prefería ignorar. Don Ceferino estaba detrás del mostrador de mármol blanco veteado de rojo, limpiando un cuchillo de carnicero con un trapo que había sido blanco alguna vez. Era un hombre de 58 años, bajo y fornido, con el delantal manchado de sangre seca en patrones que parecían mapas de territorios desconocidos. Su rostro tenía esa cualidad curtida de quien ha trabajado toda la vida con las manos, arrugas profundas alrededor de ojos pequeños y oscuros que miraban sin pestañear. Llevaba el cabello gris peinado hacia atrás con brillantina, y sus manos, enormes y callosas, manejaban el cuchillo con la familiaridad de quien ha repetido el mismo gesto miles de veces. Ramiro se presentó mostrando su placa, observando cómo el carnicero apenas la miraba antes de asentir levemente. No había sorpresa en ese rostro, ni miedo, solo una especie de resignación cansada que podría interpretarse de muchas maneras. La carnicería había estado en ese mismo lugar desde 1952, heredada del padre de Ceferino, un inmigrante español que había llegado a Argentina después de la Guerra Civil con poco más que su oficio y sus cuchillos. Las paredes estaban cubiertas de azulejos blancos hasta media altura, muchos de ellos agrietados o faltantes, mostrando el cemento grisáceo por debajo. Ganchos de metal colgaban del techo, algunos vacíos, otros sosteniendo cortes de carne envueltos en papel encerado. La visita se debía a un caso rutinario. Beatriz Maldonado, la hija mayor de Ceferino, de 27 años, había sido reportada como desaparecida por su marido 3 días antes. Según el denunciante, Beatriz había salido de su casa el sábado por la mañana diciendo que iba a visitar a su padre, y nunca regresó. El marido, un empleado de correos llamado Osvaldo Ferreira, insistía en que esto era extremadamente inusual, que Beatriz jamás se ausentaba sin avisar, especialmente dejando a sus 2 hijas pequeñas. Pero don Ceferino, cuando Ramiro le preguntó por su hija, simplemente negó con la cabeza y dijo con voz monótona que Beatriz no había pasado por allí ese día, que hacía semanas que no la veía. Lo extraño fue cómo lo dijo. No había preocupación en su voz, ni el tono ansioso que uno esperaría de un padre cuya hija ha desaparecido. Solo una afirmación factual, pronunciada con la misma indiferencia con que habría informado que se le había acabado el osobuco. Ramiro tomó nota mental de esto, pero no presionó en ese momento. Preguntó si podía ver el resto del local, y Ceferino, después de una pausa mínima, asintió y lo guió hacia la parte trasera. Detrás de una cortina de tiras de plástico grueso, había una sala de trabajo más grande que el área de venta. Una mesa de carnicero de madera maciza ocupaba el centro, su superficie marcada por décadas de cortes, oscurecida por sangre que ninguna cantidad de fregado podría eliminar completamente. Sierras eléctricas, hachas, mazos, toda la parafernalia del oficio colgaba de paneles perforados en las paredes. Una puerta de metal conducía a la cámara frigorífica, cuyo motor ronroneaba constantemente, un sonido grave que se sentía más que se escuchaba. El suelo de baldosas rojas tenía un desagüe en el centro, y las paredes mostraban salpicaduras que subían hasta el techo. Ramiro no encontró nada obviamente sospechoso ese día. Preguntó por los empleados, y Ceferino le explicó que trabajaba solo, que nunca había necesitado ayuda, que prefería hacer todo él mismo para mantener la calidad. Esto era inusual para un negocio del tamaño de aquella carnicería, que atendía a todo el barrio La Cantera y parte del centro, pero no era imposible. Antes de irse, el inspector compró medio kilo de carne picada,
No por necesidad, sino porque sentía que debía llevarse algo, como si irse con las manos vacías fuera admitir que la visita había sido un fracaso. Esa noche, de vuelta en su apartamento de soltero en el barrio universitario, Ramiro cocinó la carne con cebolla y pimientos, preparando un guiso simple que era uno de los pocos platos que dominaba. El sabor era bueno, mejor de lo que esperaba. La carne estaba tierna, con un gusto más dulce que lo habitual, casi como cerdo, pero no exactamente. Se terminó el plato mientras leía los archivos del caso Maldonado que había traído de la comisaría. Beatriz Maldonado de Ferreira, 27 años, maestra de primaria, casada durante 6 años, sin antecedentes, sin deudas conocidas, sin conflictos registrados. Una vida aparentemente normal que había terminado abruptamente un sábado cualquiera. Lo que Ramiro no sabía entonces, mientras limpiaba el plato con un pedazo de pan y se servía un vaso de vino tinto barato, era que acababa de consumir parte de Beatriz Maldonado. Sus células, su grasa, sus proteínas ahora formaban parte de su propio cuerpo. Una transubstanciación grotesca que lo perseguiría por el resto de su vida, cuando finalmente descubriera la verdad. La investigación continuó con la rutina aburrida de la mayoría de los casos de personas desaparecidas. Entrevistas con amigos, revisión de cuentas bancarias sin movimientos sospechosos, verificación de hospitales y morgues. Beatriz simplemente se había esfumado. Pero había algo que molestaba a Ramiro, algo que no podía articular del todo. Don Ceferino tenía otras 2 hijas, Mercedes, de 22 años, y Catalina, de 19. Mercedes había estudiado enfermería y trabajaba en el Hospital San Luis. Catalina había desaparecido 2 años antes, en 1976, y nadie parecía haberle dado mucha importancia al caso. Ramiro encontró el archivo de Catalina Maldonado una semana después de su primera visita a la carnicería. Era delgado, apenas una docena de hojas en una carpeta manila desgastada. Catalina había sido reportada como desaparecida por su hermana Mercedes el 15 de agosto de 1976. Según el reporte, la joven había tenido una discusión con su padre. Había salido de casa en la noche y nunca regresó. La investigación había sido superficial, casi negligente. Se asumió que la chica había huido, quizás a Buenos Aires o Mendoza, algo no inusual en jóvenes en conflicto con sus padres. El caso se había archivado después de 3 meses sin pistas. Había algo más en el archivo que llamó la atención de Ramiro, una nota manuscrita del oficial que había llevado el caso, el ya fallecido sargento Alfredo Quiroga. La nota, garabateada en el margen de un formulario, decía: el padre no muestra aflicción, comportamiento extraño, sugiero seguimiento, pero nunca hubo seguimiento. Quiroga había muerto de un infarto 6 meses después. Y el caso Maldonado se había perdido entre cientos de otros expedientes en los archivos polvorientos del sótano de la comisaría. Ramiro decidió hablar con Mercedes Maldonado. La encontró en el turno de noche del hospital, una mujer de aspecto cansado con ojos que habían visto demasiado dolor. Accedió a reunirse con él durante su descanso en la cafetería del hospital, un lugar fluorescente y triste donde el café sabía a cartón. Mercedes era físicamente similar a la foto de Beatriz que Ramiro llevaba en el expediente. Misma estructura ósea, mismo cabello castaño oscuro, mismos ojos almendrados. Pero donde Beatriz sonreía en la foto, Mercedes tenía una expresión cautelosa, casi temerosa. Cuando Ramiro mencionó a Catalina, Mercedes bajó la vista a su taza de café. Mi hermana menor era problemática, dijo con voz baja. Siempre peleaba con papá, él era. Es muy estricto, muy tradicional. Catalina quería salir, tener novios, hacer su vida. Una noche hubo una discusión terrible. Nunca supe exactamente qué pasó porque yo no estaba en casa, pero Catalina se fue y no volvió. ¿Y Beatriz?, preguntó Ramiro, observando cómo los nudillos de Mercedes se ponían blancos alrededor de la taza. Beatriz era diferente. Era obediente, responsable. No entiendo por qué desaparecería. ¿Con qué frecuencia visitaba a su padre? Mercedes tardó en responder, como si estuviera calculando algo. Cada semana,
generalmente los sábados por la mañana. Llevaba a las niñas a veces. Papá las adoraba. Pero había algo en cómo lo dijo, una nota discordante, como una cuerda de guitarra levemente desafinada. Ramiro presionó. ¿Usted visita a su padre? Ya no mucho. Estoy muy ocupada con el trabajo, y él y yo no tenemos mucho de qué hablar. ¿Desde cuándo? Otra pausa larga. Desde que Catalina se fue, supongo. Todo cambió después de eso. Lo que Mercedes no le dijo a Ramiro, lo que no podía decirle porque ella misma no quería admitirlo, era que había dejado de comer la carne de la carnicería de su padre hacía 2 años, exactamente desde la desaparición de Catalina. No era algo consciente al principio, solo una aversión gradual, una náusea inexplicable cada vez que veía los cortes envueltos en papel que su padre insistía en regalarle. Había empezado a comprar en el supermercado, inventando excusas sobre horarios y conveniencia. Y cuando Beatriz desapareció, un pensamiento horrible, innombrable, había cruzado su mente durante un segundo antes de que ella lo empujara violentamente de vuelta a las profundidades donde los pensamientos imposibles deben permanecer. La ruptura en el caso llegó de manera inesperada, como suelen llegar las verdades más oscuras. El doctor Héctor Samaniego, patólogo forense del Hospital Regional, era amigo de Ramiro desde la universidad. Tomaban café juntos una vez por semana. Y fue durante uno de estos encuentros que Héctor mencionó algo extraño. Estaba trabajando en la autopsia de un anciano que había muerto de causas naturales, pero los análisis de rutina de tejidos habían mostrado algo peculiar. Niveles anormalmente altos de ciertos marcadores que sugerían canibalismo reciente. No había razón para sospechar esto en un jubilado de 75 años del barrio La Cantera, así que Héctor asumió que era un error del laboratorio o contaminación de muestras. ¿Cuándo murió?, preguntó Ramiro, sintiendo algo frío deslizarse por su columna. Hace 2 semanas. Era cliente habitual de la carnicería de don Ceferino, según la familia. Compraba ahí desde hace décadas. Ramiro sintió que el café se le revolvía en el estómago. Recordó el guiso que había cocinado, el sabor dulzón de la carne, y tuvo que reprimir el impulso de vomitar ahí mismo, pero mantuvo la compostura, el rostro impasible que había perfeccionado en décadas de ver horror. ¿Podrías hacerme un favor?, le pidió a Héctor. ¿Podrías analizar una muestra de carne de esa carnicería sin decirle a nadie? Héctor frunció el ceño, pero conocía a Ramiro lo suficiente como para no hacer preguntas. Tráemela mañana. Al día siguiente, Ramiro compró 3 kilos de diferentes cortes en la carnicería de don Ceferino. El carnicero lo atendió con la misma indiferencia de siempre, envolviendo los paquetes con movimientos mecánicos, eficientes. La campanilla sonó cuando Ramiro salió, y no miró atrás. No quería que Ceferino viera su rostro, no todavía. Los resultados del laboratorio tardaron 1 semana en llegar, una semana durante la cual Ramiro apenas durmió, perseguido por pesadillas, donde masticaba algo que sabía a prohibición. Héctor lo llamó a su casa un jueves por la noche, y su voz sonaba tensa, controlada. «Necesitas venir al laboratorio. Ahora». El edificio del hospital estaba casi vacío a esa hora, solo algunas enfermeras en los pasillos y el guardia de seguridad en la entrada. Héctor lo esperaba en su oficina del sótano, rodeado de frascos de formaldehído y archivos médicos. Había 3 carpetas abiertas sobre su escritorio, llenas de gráficos y cifras que Ramiro no entendía completamente. «Esto es carne humana», dijo Héctor sin preámbulos. «No hay duda posible. Los análisis de ADN, la estructura de las proteínas, los marcadores celulares, todo coincide con tejido humano. Específicamente tejido de mujeres jóvenes, probablemente entre 20 y 30 años». Hizo una pausa, quitándose los lentes para frotarse los ojos. «Ramiro, las 3 muestras que me diste son humanas. Todas ellas». El silencio en la oficina era tan denso que se podía tocar. El zumbido del refrigerador de muestras biológicas era el único sonido. Ramiro se sentó lentamente en una silla, sintiendo que las piernas no lo sostendrían por más tiempo. «Hay más», continuó Héctor con voz temblorosa.
Logré aislar secuencias de ADN lo suficientemente intactas para hacer comparaciones básicas. Pedí prestadas muestras de sangre del hospital, de pacientes con el apellido Maldonado. Es un apellido común en la zona, así que no levantaría sospechas. Se detuvo, como si las palabras siguientes fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. Una de las muestras de carne coincide parcialmente con el perfil genético de Mercedes Maldonado. Relación filial directa. Hermana. Ramiro cerró los ojos. Beatriz, o Catalina, o ambas, mezcladas, procesadas, vendidas kilo a kilo a los vecinos del barrio durante meses, quizás años. Sintió la bilis subirle por la garganta, pero la tragó. No había tiempo para desmoronarse. Había trabajo que hacer. ¿Qué tan lejos se remonta esto?, preguntó con voz ronca. No lo sé con certeza, pero basándome en la degradación del ADN y los marcadores de tiempo post-mortem, diría que algunas de estas muestras llevan procesadas entre 6 meses y 2 años. Es difícil ser más preciso. 2 años, cuando Catalina desapareció. Necesito que esto quede entre nosotros por ahora, dijo Ramiro levantándose. No puedo ir a la fiscalía con esto sin más evidencia. Me tomarían por loco. Necesito confirmar que las víctimas son las hijas de Ceferino. Necesito encontrar los cuerpos, o lo que quede de ellos. ¿Y si hay más?, preguntó Héctor. ¿Y si hay más víctimas que no conocemos? Era la pregunta que Ramiro había estado evitando hacerse. Don Ceferino tenía una carnicería exitosa desde hacía 26 años. ¿Cuándo había comenzado realmente? ¿Cuántas mujeres jóvenes habían desaparecido del barrio La Cantera en las últimas décadas? Esa noche, Ramiro comenzó a revisar archivos viejos. Pidió acceso a los registros de personas desaparecidas de San Luis, que se remontaban a 1952, el año en que Ceferino había heredado la carnicería. Lo que encontró lo dejó helado hasta los huesos. 22 mujeres entre 15 y 30 años habían desaparecido en los barrios cercanos a La Cantera en esos 26 años. 22 casos sin resolver, la mayoría archivados después de investigaciones superficiales. Algunas eran catalogadas como fugitivas, otras como posibles víctimas de violencia doméstica cuyos cuerpos nunca aparecieron. Pero todas tenían algo en común. Todas vivían en un radio de 10 cuadras de la carnicería de don Ceferino Maldonado. No todas podían ser víctimas suyas, razonó Ramiro. Algunos casos tendrían explicaciones legítimas, pero la coincidencia geográfica era demasiado significativa para ignorarla. Trazó las direcciones en un mapa de la ciudad, clavando alfileres rojos para cada desaparición. El patrón que emergió era un círculo casi perfecto con la carnicería en su epicentro. Ramiro sabía que necesitaba actuar rápido, pero también con cuidado. Si alertaba a Ceferino prematuramente, cualquier evidencia que quedara podría desaparecer. Necesitaba una orden de cateo, pero para eso necesitaba convencer a un juez, y ningún juez firmaría una orden basada únicamente en análisis de ADN no oficiales de carne comprada en una carnicería. Necesitaba más. Necesitaba algo concreto e innegable. La respuesta vino de un lugar inesperado. Doña Florencia Aguirre, de 82 años, había vivido toda su vida en la casa de al lado de la carnicería de don Ceferino. Era una de esas ancianas del barrio que lo saben todo porque pasan el día sentadas en su sillón junto a la ventana, observando el mundo pasar. Ramiro la visitó una tarde, presentándose simplemente como un inspector que estaba investigando algunos casos viejos. Doña Florencia lo recibió con té y bizcochos, contenta de tener compañía. «¿Don Ceferino?», dijo ella con una mueca. «Ese hombre es raro desde siempre, joven. Mi madre, que en paz descanse, me lo decía cuando yo era niña. No confíes en Maldonado». Y tenía razón. ¿Por qué lo decía? Doña Florencia bajó la voz, aunque estaban solos en su sala llena de fotos amarillentas y crucifijos. Porque cosas raras pasan en esa carnicería. Siempre han pasado. Cuando el padre de Ceferino la tenía, en los años 50, hubo rumores. Decían que durante la hambruna del 42, en España, él había sobrevivido de maneras de las que no se hablaba. Hizo la señal de la cruz. Y luego vino aquí y abrió una carnicería. Irónico, ¿no? ¿Qué tipo de rumores?
La anciana vaciló. Mire, yo era joven entonces, acababa de casarme. Pero recuerdo que hubo una chica, una empleada doméstica que trabajaba para varias familias del barrio. Desapareció una noche. La familia denunció, la policía buscó, pero nunca encontraron nada. Eso fue en 1954. Después hubo otras. No muchas, una cada tantos años. Pero siempre eran mujeres jóvenes, siempre desaparecían sin dejar rastro. ¿Y por qué nadie sospechó de los Maldonado? ¿Quién iba a sospechar? Se encogió de hombros. Eran comerciantes respetables, iban a misa todos los domingos, hacían donaciones a la parroquia. Y además, ¿qué prueba había? Solo una anciana chismosa, haciendo insinuaciones. Pero luego se inclinó hacia adelante, sus ojos legañosos brillando con urgencia. «Pero yo los he visto, joven. He visto a Ceferino entrando y saliendo de su carnicería a horas extrañas, 2, 3 de la madrugada, cargando cosas pesadas envueltas en lona. Y hace 2 años, la noche que su hija Catalina desapareció, yo la vi». Ramiro se tensó. «¿Qué vio?» «Vi a Catalina llegar a la carnicería, gritando, llorando. Estaba furiosa. Entró y la puerta se cerró. Esperé, pensando que saldría en cualquier momento, pero pasaron las horas y nada. Cerca de medianoche, vi a Ceferino salir, cerrar con llave y caminar hacia su casa como si nada. Nunca volví a ver a Catalina salir de ahí. ¿Por qué no le dijo esto a la policía?» Doña Florencia lo miró con una mezcla de vergüenza y miedo. «Porque soy una vieja loca, ¿no es así? Eso es lo que todos dirían. ¿Y por qué? Porque tengo miedo, joven. Ese hombre me da mucho miedo». Ramiro tenía ahora un testigo, débil pero mejor que nada. Tenía los análisis de ADN extraoficiales y tenía un patrón de desapariciones que se extendía por décadas. Era suficiente para convencer al fiscal Domingo Páez, un hombre severo pero justo que llevaba 30 años en el cargo. Páez escuchó la exposición de Ramiro en silencio, su rostro volviéndose progresivamente más pálido. «Esto es», comenzó, pero no terminó la frase. Se frotó la cara con ambas manos. «Si esto es verdad, Echevarría, es lo peor que ha pasado en esta provincia en toda su historia. Peor que cualquier cosa. Lo sé. ¿Y está seguro? ¿Absolutamente seguro de lo que está diciendo? He consumido esa carne, fiscal. La compré y la comí sin saberlo. Los análisis no mienten». Páez palideció aún más ante esta revelación. «Cristo santo». Pero entonces su expresión se endureció, volviendo a la eficiencia legal. «Voy a conseguirte la orden de cateo, pero necesito que esto se haga correctamente, sin errores. Si Maldonado logra escapar por un tecnicismo legal, yo personalmente te voy a hacer responsable. ¿Entendido?» «Entendido». La orden llegó 2 días después. Ramiro reunió a un equipo de 8 oficiales de confianza y al propio doctor Samaniego. No les dio detalles completos, solo que estaban buscando evidencia en un caso de desaparición. La carnicería cerró a las 7 de la tarde como siempre, y esperaron hasta las 9 para moverse, cuando las calles estaban oscuras y vacías. Don Ceferino vivía en la casa adjunta a la carnicería, una construcción de los años 40 con techo de tejas rojas y ventanas con rejas de hierro forjado. Ramiro tocó a la puerta con fuerza, oficial. 3 golpes secos que resonaron en la noche calurosa. Ceferino abrió después de un momento, vestido con una camiseta blanca y pantalones de pijama. No pareció sorprendido de ver a media docena de policías en su puerta. «Inspector Echevarría», dijo con voz neutral, «¿en qué puedo ayudarlo a esta hora?» «Tengo una orden de cateo, don Ceferino, para su casa y su negocio». El carnicero miró la orden que Ramiro le extendía, ni siquiera fingiendo leerla. Luego dio un paso atrás. «Adelante. No encontrarán nada». Había algo en la manera que lo dijo, una certeza tranquila, que hizo que Ramiro sintiera un escalofrío. ¿Qué tan meticuloso había sido este hombre? ¿Había tenido tiempo de limpiar todo después de que Beatriz desapareciera? El registro comenzó sistemáticamente. 2 oficiales se quedaron con Ceferino en la sala de su casa mientras los demás se dispersaban. Ramiro fue directo a la carnicería.
usando las llaves que habían requisado del llavero del propietario. La campanilla sonó cuando entraron y las luces fluorescentes parpadearon antes de encenderse por completo, bañando el local con su luz blanca y brutal. Todo parecía normal. Limpio, organizado, exactamente como debería verse una carnicería al cerrar. Los ganchos estaban vacíos. La cámara frigorífica contenía solo algunos cortes envueltos en papel. Las herramientas colgaban pulcramente en sus lugares. La mesa de cortar había sido fregada hasta quedar casi blanca. El suelo brillaba de tan limpio. Pero Ramiro había aprendido en sus décadas de detective que los lugares demasiado limpios son los más sospechosos. La limpieza excesiva siempre está tratando de ocultar algo. «Aquí», llamó uno de los oficiales desde la sala de trabajo trasera. Estaba agachado junto al desagüe del suelo, alumbrando con su linterna. «Hay algo atascado en la rejilla». Ramiro se acercó y vio lo que el oficial había encontrado: mechones de cabello castaño largo, enredados en los bordes del desagüe. Cabello que había resistido los intentos de limpieza, aferrado al metal oxidado. Héctor Samaniego sacó una bolsa de evidencia y comenzó a recoger las hebras cuidadosamente con pinzas. Continuaron buscando. Bajo la mesa de carnicero, encontraron manchas que reactivos químicos revelaron ser sangre. Demasiada sangre para corresponder solo a animales procesados. En la cámara frigorífica, detrás de unas cajas de cartón, había un cuchillo con mango de hueso que mostraba restos de tejido atrapado entre la hoja y el mango. Pero la verdadera revelación vino cuando movieron una estantería pesada en la esquina de la sala de trabajo. Detrás de la estantería había una puerta. No era grande, apenas 1,5 metros de alto, pintada del mismo color que la pared, casi invisible si no se sabía que estaba ahí. No tenía manija, solo un agujero de cerradura. Ramiro probó las llaves del llavero hasta encontrar una pequeña, de latón, que encajó perfectamente. La puerta se abrió hacia adentro con un chirrido de bisagras oxidadas, revelando escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad. Un olor subió desde abajo, tan potente que hizo retroceder a los oficiales. Descomposición, productos químicos, y ese aroma dulzón que Ramiro había percibido la primera vez que entró en la carnicería, amplificado 1000 veces. «Necesito linternas», dijo Ramiro con voz firme, aunque sentía que el corazón le latía en la garganta. «Y máscaras. Nadie baja sin protección». Los minutos que tardaron en conseguir el equipo parecieron horas. Finalmente, Ramiro, Héctor y 2 oficiales comenzaron el descenso. Los escalones eran irregulares, gastados por años de uso. Las paredes de piedra estaban húmedas al tacto, cubiertas de un moho verdoso que brillaba débilmente bajo la luz de las linternas. Bajaron aproximadamente 6 metros antes de que los escalones terminaran en un espacio abierto. Lo que encontraron allí debajo de la carnicería de don Ceferino Maldonado fue algo que ninguno de ellos podría olvidar jamás, algo que aparecería en sus pesadillas hasta el último día de sus vidas. Era un sótano de unos 50 metros cuadrados, con techo bajo de vigas de madera ennegrecidas por el tiempo. El piso era de tierra apisonada, manchada de oscuro. Y en ese espacio había cosas. Ganchos de carnicero colgaban de las vigas, algunos todavía sosteniendo partes. Trozos de cuerpos humanos en diferentes estados de procesamiento, algunos frescos, otros momificados por el tiempo. Una mesa de acero inoxidable en el centro mostraba manchas que ninguna limpieza había podido remover completamente. Herramientas especializadas colgaban en paneles, sierras para hueso, cuchillos de desarticular, ganchos de metal, y contra una pared había barriles. 5 barriles de metal industrial, algunos abiertos, otros sellados. Héctor se acercó a uno de los barriles abiertos y alumbró el interior. Lo que vio lo hizo vomitar dentro de su máscara. Huesos humanos sumergidos en algún tipo de líquido preservante, pulcramente ordenados, separados por tipo. Fémures con fémures, costillas con costillas. Cráneos apilados en un rincón del barril como si fueran cocos. «Dios mío», susurró uno de los oficiales. «Dios mío, ¿cuántos son?» Ramiro contó los barriles.
5 sellados, uno abierto, si cada barril contenía los restos de múltiples cuerpos. No quería hacer los cálculos. No todavía. Pero había algo más en ese sótano del horror. En la pared del fondo, iluminado por la linterna temblorosa de Ramiro, había algo pintado, o más bien, escrito. Nombres y fechas, una lista macabra grabada directamente en la piedra con pintura roja oscura que podía o no ser sangre. Comenzó a leer. María Escobar, 15 de marzo, 1953. Lucía Jiménez, 22 de julio, 1955. Rosa Campos, 8 de noviembre, 1957. La lista continuaba, nombre tras nombre, fecha tras fecha, bajando por la pared como una letanía del infierno. Ramiro contó rápidamente. 32 nombres, 32 mujeres cuyas vidas habían terminado en ese sótano, procesadas como ganado, vendidas como mercancía. Y al final de la lista, con tinta fresca, 2 nombres que le encogieron el corazón. Catalina Maldonado, 15 de agosto, 1976. Beatriz Maldonado, 10 de marzo, 1978. Sus propias hijas. Las había matado, las había descuartizado, las había convertido en producto para vender a sus vecinos. Y lo había registrado todo, como un contador meticuloso llevando inventario de su mercancía, mientras permanecían paralizados en ese infierno subterráneo, procesando la magnitud del horror que habían descubierto. Uno de los oficiales que se había quedado arriba gritó: «Inspector, don Ceferino está». El grito se cortó abruptamente con un sonido seco, como carne contra carne. Luego silencio. Ramiro y los demás corrieron hacia la escalera, tropezando en su prisa por subir. Emergieron a la sala de trabajo justo a tiempo de ver a Ceferino Maldonado de pie sobre uno de los oficiales, un mazo de carnicero en sus manos enormes, la cabeza del oficial sangrando profusamente. El otro oficial estaba tirado en el suelo, inconsciente, un corte profundo en el brazo. El carnicero miró a Ramiro con esos ojos pequeños y oscuros, y por primera vez había algo en ellos, una emoción que finalmente se mostraba. No era miedo ni culpa, era furia, furia pura, animal, primitiva. Tenían que meterse, ¿verdad?, dijo con voz gruñida, gutural. No podían dejar las cosas tranquilas, nadie se quejaba, nadie sabía, todos felices, todos alimentados. ¿Qué importa qué estaban comiendo? La carne es carne. «Suelte el arma, Maldonado», ordenó Ramiro, su propia arma ahora desenfundada y apuntando al pecho del carnicero. Se acabó. ¿Se acabó? Ceferino rió, un sonido horrible como cristales rompiéndose. «Esto nunca se acaba, inspector. Mi padre me lo enseñó. Su padre se lo enseñó a él. Esto viene de muy atrás, de cuando el mundo era diferente, cuando la gente entendía que hay que hacer lo que sea para sobrevivir. Durante la hambruna, en España, mi abuelo alimentó a su familia, los mantuvo vivos cuando todos los demás morían. ¿Cómo cree que lo hizo? No con pan, se lo aseguro». «Sus hijas», dijo Ramiro, intentando mantener la voz firme. «Mató a sus propias hijas». La expresión de Ceferino cambió entonces, algo que podría haber sido dolor cruzando brevemente su rostro. «Ellas me traicionaron. Catalina quería irse. Quería dejar el negocio familiar. No entendía, no respetaba la tradición. Y Beatriz. Beatriz sospechaba. Vino a confrontarme. Me acusó. ¿Qué opción me dejaron?» El oficial herido en el suelo gimió, moviéndose ligeramente. Ceferino lo miró, levantando el mazo de nuevo. Ramiro no tuvo opción. Disparó una vez, apuntando a la pierna, pero su mano temblaba después de lo que acababa de ver en el sótano, y la bala impactó más arriba, en el estómago. Ceferino cayó de rodillas, el mazo resonando contra el suelo de baldosas. Su delantal blanco comenzó a teñirse de rojo. Miró a Ramiro con algo que podría haber sido sorpresa. 78 años, dijo con voz débil. Mi familia ha hecho esto durante 78 años. Desde que mi abuelo, en el 42, la hambruna. Cayó de lado,
su sangre mezclándose con la sangre de tantas víctimas que había derramado en ese mismo suelo. Héctor corrió a atenderlo, pero era evidente que el daño era severo. Una ambulancia llegaría en 15 minutos. Ceferino Maldonado tenía quizás 10. ¿Por qué?, preguntó Ramiro, arrodillándose junto al moribundo carnicero. ¿Por qué seguir haciéndolo después de que terminó la hambruna? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Ceferino tosió sangre. ¿Por qué? Porque es lo que somos, lo que mi familia es, el negocio, la tradición. Mi padre decía que una vez que pruebas cierta carne, nada más sabe igual, y tenía razón. Una sonrisa horrible estiró sus labios. Usted también la probó, inspector. Dígame, ¿no fue la mejor carne picada que ha comido? Ramiro retrocedió, sintiendo náuseas. Ceferino tosió de nuevo, más débil. En los barriles. Hay más, muchos más. Suficiente para seguir el negocio. Durante años. Fueron sus últimas palabras. Ceferino Maldonado murió ahí, en el suelo de su carnicería, rodeado por las herramientas de su oficio y los fantasmas de sus víctimas. Los días que siguieron fueron un borrón de actividad frenética. El sótano fue procesado completamente, cada barril abierto, cada hueso catalogado. Los forenses trabajaron durante semanas para identificar restos, comparando con archivos dentales y registros de ADN cuando estaban disponibles. De los 32 nombres en la pared, lograron identificar 28. Los otros 4 permanecieron como desconocidas, mujeres cuyas familias probablemente nunca supieron qué les pasó, desapariciones que se atribuyeron a otras causas, a otras razones. Mercedes Maldonado fue llamada para dar su testimonio. Cuando le mostraron la evidencia, cuando le explicaron lo que su padre había hecho, se desmoronó. No solo había perdido a sus 2 hermanas, había consumido parte de ellas sin saberlo, en las visitas semanales donde su padre insistía en regalarle cortes especiales de carne. La revelación la destruyó psicológicamente. Fue internada en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial, donde permanecería durante los siguientes 8 meses. El caso provocó conmoción nacional. Los periódicos lo llamaron el carnicero caníbal de San Luis, aunque eso solo capturaba una fracción del verdadero horror. 3 psiquiatras forenses evaluaron la historia familiar de los Maldonado, intentando entender cómo una tradición tan atroz podía pasar de generación en generación. Sus conclusiones fueron perturbadoras. Durante la hambruna española de 1942, el abuelo de Ceferino, Augusto Maldonado, había recurrido al canibalismo para mantener a su familia viva. Pero en lugar de traumatizarlo, parece que algo en él se rompió de manera permanente. Desarrolló un gusto, una adicción incluso, por la carne humana. Y cuando emigró a Argentina 10 años después, trajo consigo ese apetito prohibido y lo transmitió a su hijo como se transmite cualquier otro legado familiar. El hijo de Augusto, el padre de Ceferino, continuó la práctica, aunque en Argentina nadie recordaba su nombre, pues había muerto en un accidente industrial en 1962. Pero antes de morir, había entrenado a Ceferino en el arte de seleccionar, procesar y vender mercancía humana sin levantar sospechas. Le había enseñado que las mujeres jóvenes sin lazos familiares fuertes eran las mejores víctimas. Empleadas domésticas, prostitutas, migrantes internas de las provincias del norte. Gente que nadie buscaría con demasiado empeño si desaparecía. Y Ceferino había perfeccionado el sistema. Había aprendido a esperar, a observar, a identificar a las víctimas ideales. Había mezclado carne humana con carne animal en proporciones que hacían imposible distinguirlas, especialmente en productos procesados como la carne picada o los chorizos. Había sido meticuloso, paciente, cuidadoso, y había funcionado durante décadas, pero sus propias hijas habían sido su perdición. No porque las amara especialmente, sino porque desviarse de su patrón usual de víctimas marginales había finalmente atraído atención. Catalina y especialmente Beatriz tenían familias, trabajos, redes sociales. No eran las desechables que había cazado durante años, y su desaparición
había llevado a un inspector persistente a hacer preguntas que otros no habían hecho. El juicio fue breve, pues el acusado estaba muerto, pero la fiscalía procedió con la documentación completa del caso para el registro histórico. Se exhumaron varios cadáveres de clientes habituales de la carnicería que habían muerto en años recientes, y en todos se encontraron trazas de canibalismo en sus tejidos. Cientos de personas del barrio La Cantera habían consumido carne humana sin saberlo. El gobierno provincial ofreció consejería psicológica gratuita, pero la mayoría de los afectados la rechazó, prefiriendo no pensar demasiado en lo que habían comido durante años. La carnicería fue demolida en noviembre de 1978. El edificio fue derrumbado hasta los cimientos, el sótano del horror sellado con toneladas de concreto. Durante las excavaciones, encontraron algo más: túneles. Pequeños pasajes de tierra reforzados con madera que conectaban el sótano de la carnicería con otras propiedades del barrio. Nadie supo explicar por qué estaban ahí o qué propósito servían, pero la teoría prevaleciente era que permitían a los Maldonado trasladar cuerpos sin ser vistos. Ramiro Echevarría intentó continuar con su carrera, pero nunca fue el mismo. El conocimiento de lo que había comido, la complicidad involuntaria en ese horror, lo corroía desde dentro. Desarrolló problemas de sueño severos y comenzó a beber para mantener las pesadillas a raya. En 1981, solicitó transferencia a una oficina administrativa donde no tendría que lidiar con casos de homicidio. Se retiró anticipadamente en 1985. A los 54 años, su salud mental destrozada por aquel caso. Mercedes Maldonado nunca se recuperó completamente. Después de salir del hospital psiquiátrico, se mudó a Córdoba bajo un nombre cambiado legalmente. Cortó todo contacto con el pasado, incluido Osvaldo Ferreira y sus sobrinas, las hijas de Beatriz. No podía mirarlas sin ver a su hermana, sin recordar. Murió en 2003 de cáncer de estómago, sola en un pequeño apartamento, habiendo pasado los últimos 25 años de su vida evitando carne de cualquier tipo. El barrio La Cantera nunca volvió a ser el mismo. Durante años después del caso, los valores de las propiedades permanecieron deprimidos. Nadie quería vivir en el lugar donde había ocurrido tal horror. Las carnicerías del área sufrieron una caída dramática en ventas. La gente prefería comprar en supermercados más distantes, lugares sin historia, sin memoria. Algunos vecinos se mudaron, incapaces de mirar a sus vecinos sin preguntarse: ¿tú también comiste? ¿Tú también eres parte de esto? Doña Florencia Aguirre, la anciana que había sido testigo de la última visita de Catalina, murió 6 meses después del juicio. Algunos dijeron que murió de culpa, por no haber hablado antes, por permitir que el horror continuara durante 2 años más después de aquella noche. Otros dijeron que murió aliviada, habiendo finalmente descargado un secreto que había llevado como una piedra en el corazón. El doctor Héctor Samaniego continuó su trabajo como patólogo forense, pero desarrolló un ritual extraño. Antes de cada autopsia, se persignaba y susurraba una breve oración. Cuando le preguntaban por qué, nunca respondía directamente. Solo decía que había visto suficiente profanación de cuerpos humanos como para querer asegurarse de tratar cada cadáver con el respeto que no todos reciben en vida. En 1993, 15 años después del caso, un equipo de construcción que trabajaba en el desarrollo de un nuevo centro comercial en el barrio La Cantera descubrió algo perturbador. Excavando en lo que había sido un lote baldío cerca de donde alguna vez estuvo la carnicería, encontraron restos óseos, muchos restos. Un equipo forense fue llamado, liderado por un joven doctor que había estudiado bajo Héctor Samaniego. Los huesos fueron analizados. Algunos databan de los años 50, otros de los 60, anteriores incluso al tiempo de Ceferino Maldonado. El descubrimiento sugería que el horror había sido más extenso de lo que se pensaba originalmente. Que quizás el padre de Ceferino, y tal vez incluso su abuelo después de llegar a Argentina, habían tenido un sitio de disposición alterno, un lugar donde enterraban lo que no podían procesar o vender. Los archivos del caso se reabrieron brevemente, pero para entonces, Ramiro Echevarría estaba demasiado enfermo de cirrosis para participar en la investigación.
Murió en 1996 sin saber qué más se había descubierto en aquel lote. Los archivos completos del caso Maldonado permanecen clasificados en los archivos del Ministerio de Justicia de la provincia de San Luis. Oficialmente, esto es por respeto a las víctimas y sus familias. Extraoficialmente, algunos dicen que es porque el alcance real del horror es demasiado grande para ser revelado públicamente. Que hay implicaciones sobre cuánta gente realmente consumió carne humana durante aquellas décadas, sobre cuántas víctimas realmente hubo, sobre otros potenciales cómplices que nunca fueron identificados. En 2012, un periodista de investigación de Buenos Aires intentó escribir un libro sobre el caso, basándose en entrevistas y documentos públicos. El libro nunca fue publicado. El periodista, Martín Guzmán, de 39 años, murió en un accidente automovilístico antes de completar el manuscrito. Su computadora portátil, donde guardaba su investigación, desapareció del sitio del accidente y nunca fue recuperada. La policía determinó que había sido un simple robo oportunista. El sitio donde estuvo la carnicería es ahora un pequeño parque con un monumento, una placa de bronce que lista los nombres de las 32 víctimas identificadas. La placa no explica cómo murieron, solo dice, en memoria de aquellas que fueron perdidas. Los turistas que visitan San Luis nunca saben qué significa realmente. Los locales que pasan por ahí cada día evitan mirar la placa, apuran el paso, cruzan al otro lado de la calle. Porque los que tienen memoria larga, los que vivieron en el barrio durante aquellos años, todavía pueden oler ese aroma dulzón cuando el viento sopla de cierta manera. Todavía pueden recordar el sabor de cierta carne picada, que era extrañamente mejor que cualquier otra. Y hasta hoy, aunque han pasado más de 45 años desde que Ceferino Maldonado murió desangrado en el suelo de su carnicería, ocasionalmente surge un reporte en San Luis. Una mujer joven que desaparece sin explicación. Un comerciante de carne con prácticas inusualmente solitarias, que nunca contrata ayuda, que trabaja solo en las horas oscuras de la madrugada. Reportes que son investigados, archivados, olvidados. Porque nadie quiere creer que algo así pueda estar sucediendo de nuevo. Nadie quiere considerar que una tradición tan antigua, tan arraigada, tan cuidadosamente transmitida de padre a hijo, pueda ser tan fácil de erradicar. Hay quienes dicen que Ceferino tuvo un aprendiz antes de morir, alguien a quien instruyó en el arte familiar. Que sus últimas palabras sobre suficiente para seguir el negocio durante años no se referían solo a los barriles en el sótano, sino a un legado que continuaría de otras maneras. Pero estos son solo rumores, susurros en la oscuridad, el tipo de historias que la gente cuenta para explicar lo inexplicable. Lo único certero es esto. En el barrio La Cantera de San Luis, en las noches sin luna, cuando las calles están vacías y las luces se apagan, los perros ladran sin razón aparente cerca del pequeño parque con la placa de bronce. Y los ancianos que todavía viven en las casas cercanas cierran sus ventanas y puertas con llave, aunque haga calor, aunque el aire acondicionado esté roto. Porque ellos recuerdan. Ellos saben que hay cosas peores que el calor, peores que la incomodidad. Saben que hay un sabor que, una vez probado, nunca se olvida completamente. Un sabor que persigue. Un sabor que, según algunos, hace que carne ordinaria sepa a papel comparada con él. Y se preguntan, en la privacidad de sus pensamientos más oscuros, si ese sabor que nunca olvidaron, ese recuerdo persistente de la mejor carne que compraron alguna vez en la carnicería de don Ceferino, fue el principio de una maldición que ninguna cantidad de años, ninguna cantidad de distancia, podrá jamás romper completamente.